Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Gómez Gómez, soy estudiante de psicología clínica, actualmente terminando el octavo semestre. En nuestra materia de seminario de investigación desarrollamos una investigación. La mía tiene por título El conocimiento de la fisiología en la práctica del psicólogo clínico, que se desarrolló en estudiantes de la Universidad Mesoamericana en el área de psicología clínica en la Universidad Mesoamericana. Bueno, me parece importante que se ahonde o se aborde este tema de la fisiología y el impacto que tienen los psicólogos clínicos, porque al hacer una observación acerca de lo que estaba en mi entorno, me di cuenta que muchas veces carecemos de la información suficiente para poder hacer diagnósticos diferenciales o para poder determinar cuándo una patología, ¿no?, tiene una causa meramente emocional, o cuando algo es tal cual, orgánico, cuándo hacer esta diferencia entre una enfermedad orgánica, una enfermedad mental. Esto lo iré desarrollando posteriormente. Bueno, si sabemos, la psicología empieza a ser ciencia o científica cuando, se empiezan a desarrollar y hacer estudios en laboratorios de fisiología, exacto. Entonces, por ello es que siempre va muy de la mano lo biológico con lo psicológico, no podemos descartar lo uno de lo otro, porque siempre las raíces biológicas nos ayudan a comprender nuestras conductas. Entonces, em voy a pasar la diapositiva. Ujú. Entonces, el psicólogo se enfrenta a una amplia gama de trastornos mentales, desde la ansiedad, depresión, hasta trastornos más complejos como la esquizofrenia, trastornos bipolares o trastornos de la personalidad, que si bien son manifestaciones conductuales, siempre va a tener una base biológica. Por ejemplo, sabemos que cuando tenemos más neurotransmisores, por ejemplo, de dopamina, vamos a tener posiblemente una esquizofrenia, pero si hay menos dopamina, podemos llegar a tener Parkinson. Si hay muchísima serotonina, que sabemos es la hormona de la felicidad, puede llegar a generarnos un síndrome serotoninérgico que afecta en cuanto a síntomas en todo nuestro cuerpo, nuestro organismo. Por lo tanto, tener un desequilibrio o un desbalance de estos neurotransmisores siempre van a afectar a la conducta del sujeto, o aquellos que caen en adicción, ¿no? O aquellos que empiezan a ser dependientes de alguna situación, de alguna persona, de algún objeto. Entonces, como psicólogo siempre es importante tener esta base biológica, pero lamentablemente, una de las hipótesis de la investigación es que los psicólogos clínicos carecen o carecemos muchas veces de la información suficiente para poder hacer este tipo de diagnósticos o de poder sustentar biológicamente lo que necesitamos o lo que tiene nuestro paciente o las personas que están alrededor. Bueno, esta investigación, como mencionaba al principio, se centra en la Unimeso, ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, el objeto de la investigación se basa en conocer cuánta importancia atribuyen a la fisiología y cuánto conocen o saben. Para esto, este estudio se aplicó a los estudiantes de octavo semestre porque ellos pues están egresando casi casi de la universidad, están a punto de entrar al servicio social y yo quería conocer con cuánto conocimiento van familiarizados acerca de terminología médica, acerca de terminología pues que se refiera a enfermedades o a alguna afección médica, ¿no? Eh, y también lo hice con estudiantes de décimo semestre, que estos estudiantes ya cursaron el año, perdón, 2 semestres de servicio social y quería saber si hay una relación, si hay un cambio, si hay una diferencia entre lo que se tiene que saber antes de entrar al servicio, lo que se sabe después del servicio. Una de las doctoras que nos daba clases nos mencionaba que es muy importante siempre tener conocimientos y poder tener la capacidad de hacer estos diferenciales, porque el estudiante que se va al servicio social entra a hospitales de segundo nivel, es decir, tiene contacto directo con los pacientes. Y de hecho, una estudiante nos comentaba que en el servicio social, justamente en un hospital que ella le tocó, tenía ya que hacer como historias clínicas, tenía que conocer y dominar cierta terminología médica que durante la carrera no nos enseñan. Por ello,
Entonces empecé a generar mis herramientas de investigación, mis hipótesis y demás. Pero bueno, los antecedentes que manejé para esta investigación son estos, historia de la psicología, que de este libro me basé mucho para saber cómo es que la fisiología tenía esta herramienta o esta base para que la psicología pudiera como florecer, por así decir. De aquí saqué bastante información de muchos autores que explicaban cómo, em, la fisiología siempre tiene mucha, relación en cuanto a nuestras conductas. Y bueno, otros artículos que estuve buscando acerca de la relación entre la depresión y, la fisiopatología de una depresión, por ejemplo, o la psicología fisiológica, que también es una de las ramas de la, psicología. Y bueno, mis objetivos son los siguientes y los voy a leer. Es describir el nivel de conocimiento que los estudiantes de psicología clínica de la Unimeso tienen sobre fisiología. El siguiente objetivo es definir el nivel de importancia que los alumnos le atribuyen a la fisiología en la práctica clínica. Y el siguiente es describir la persistencia de conocimiento sobre fisiología en estudiantes de psicología clínica de la Unimeso en los últimos semestres. Bueno, a continuación voy a ir desglosando, objetivo por objetivo para que podamos ir entendiendo cómo se iba a ir, centrando o centralizando mi investigación. Bueno, la pregunta de investigación es, ¿cuál es el nivel de conocimiento de la fisiología en la práctica del psicólogo clínico, centrándose en los aspectos de diagnóstico, tratamiento y comprensión de trastornos mentales en los estudiantes de la UNIMES? Okey, como primer, estrategia metodológica, el primer objetivo dice lo siguiente: describir el nivel de conocimiento que los estudiantes de psicología clínica de la Unimeso tienen sobre fisiología. Esto era para conocer y para saber, em, ¿qué tanto los estudiantes habían aprendido acerca de las materias que nos habían impartido anteriormente? En la carrera de psicología clínica en la Universidad Mesoamericana nos dan aproximadamente 7 materias que tienen relación a la fisiología. Va neuroendocrinología, psicofisiología, psicopatología, sensopercepción, entre otras materias que nos ayudan mucho a tener esos cimientos para poder entender cómo funciona nuestro cerebro ante un trastorno o cómo funciona nuestro cerebro cuando hay algún desbalance. Okey, se hace entonces en la población de estudiantes de octavo y décimo semestre durante enero y junio 2024. Mis variables son el nivel de conocimiento que los estudiantes tienen, el diseño del instrumento. Realicé una evaluación con preguntas que fui, seleccionando de manera estratégica de cada materia que nos daban. Fui seleccionando ciertas preguntas para poder tener un cúmulo de ellas, y entonces se lo pasé a mis jueces. Para que nuestro instrumento estuviera validado y sea confiable, lo tuvimos que pasar a 3 jueces. En mi caso, elegí a una psicóloga clínica que tiene muchas nociones de las ciencias de la salud, elegí a una doctora, y ella es médico general, y por último, a nuestro asesor de tesis, el doctor Abraham. Y bueno, ellos 3 me ayudaron a ir descartando qué preguntas sí eran y qué preguntas no, con el fin de que tal cual me arrojara los datos precisos para poder designar una calificación a cada entrevistado o a cada persona a la que yo le apliqué una de mis evaluaciones. Los análisis de datos se hicieron mediante medidas descriptivas usando Excel. El siguiente objetivo, perdón, es definir el nivel de importancia que los alumnos le atribuyen a la fisiología en la práctica clínica. Esto es decir, ¿cuánto creen los alumnos que sea importante conocer fisiología para poder, ejercerlo después de terminar la carrera o bien ejercerlo durante el servicio social? Porque con esto podía yo relacionar que le pusieran cierto interés a estas materias o que de lo contrario no lo hicieran. De igual forma, en la misma población, estudiantes de octavo y décimo, durante enero-julio de 2024, las variables en esta ocasión son nivel de importancia. eh, Como instrumento fueron encuestas. En esta ocasión hice también, frases o enunciados que ellos tenían que ir completando de muy importante a nada importante. Los análisis de datos se usaron, medidas descriptivas, medidas de porcentaje y también mediante Excel. Por último, en el último objetivo,
Tengo que es de enero a julio del 2024. De igual forma, en estudiantes de octavo y décimo semestre, mis variables son la persistencia del conocimiento y el diseño del instrumento. Fue una evaluación usando medidas descriptivas. Bueno, leeré el objetivo. Es describir la persistencia del conocimiento sobre fisiología en estudiantes de psicología clínica en los últimos semestres. Esto para saber si había alguna diferencia entre lo que los estudiantes de octavo recordaban a lo que los estudiantes de décimo recordaban. Para esto se generó una hipótesis que era que seguramente los estudiantes de octavo semestre tendrían mayor calificación que los estudiantes de décimo semestre. Esto porque los de octavo tienen el conocimiento reciente y los de décimo pues ya dejaron pasar un año, por lo tanto el conocimiento es menor. Pero bueno, mis resultados son los siguientes. Se aplicaron 25 encuestas. El 72% fueron mujeres con 18 estudiantes y 28% fueron hombres con 7 estudiantes. Tuve una barrera al momento de aplicar mis encuestas o mis evaluaciones, porque a los alumnos de octavo semestre sí pude aplicarlo de forma adecuada, pero con los alumnos de décimo semestre no. Como mencioné al principio, ellos ya están en servicio social y ya no acuden a la universidad, por lo que tuve que enviarles un documento en Google Forms que no todos llegaron a contestar, pero esto suele ser normal al hacer pues una de estas investigaciones, pero esto no repercutió en mis resultados. Entonces, de las 25 personas encuestadas, el 24% fueron de décimo y el 76% son de octavo semestre. Por ello, la diferencia un poco notable en cuanto a los porcentajes de la cantidad de personas de décimo y de octavo semestre. Bueno, am, hice una pregunta inicial para conocer o para irme adentrando un poco en cuanto a qué es lo que los estudiantes atribuían de valor en cuanto a su enseñanza. Por ejemplo, les pregunté que si querían hacer una especialidad después de terminar psicología clínica. Puse psicología educativa, ciencias de la salud. En ciencias de la salud me refería como a dar psicoterapia o alguna de las ramas de ella. Psicología empresarial organizacional o ninguna especialidad. Entonces, el 72% de los entrevistados me dijeron que querían hacer psicoterapia, por lo tanto, ellos tenían que tener aún mayor conocimiento sobre fisiología. Y acá quiero compartir algo que se me quedó muy grabado y yo creo por eso también decidí hacer este tema de investigación, y es que uno de nuestros maestros nos dijo que ellos se toparon con un caso en el que el paciente tenía casi todos los síntomas de una depresión mayor. Sin embargo, resulta que este paciente no tenía una depresión mayor, sino tenía un problema en la tiroides. Entonces, esta maestra nos compartía que hay muchas enfermedades que se van a aparecer. De hecho, si vemos el DSM-5, aparece el apartado del diferencial, ¿no? Para descartar de enfermedades y de algún trastorno psicológico. Entonces, cuando nos lo contaron, me pareció muy importante que realmente tenemos que saber un poco acerca de qué es un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, qué hormona segrega tal vez la neurohipófisis, la adenohipófisis, para hacer esta combinación o para saber entender cómo abordar ciertos temas o ciertas cosas. Entonces, al saber que la mayoría de los estudiantes quiere hacer una especialidad dando psicoterapia, por lo tanto, ellos tenían que tener un nivel de conocimiento o una calificación alta. Bueno, la distribución del nivel de conocimiento. Resulta que no hubo el nivel alto, por lo tanto, el 48% de mis entrevistados tuvo un nivel de conocimiento bajo. Esto representa que tuvieron una calificación por menos del promedio. Y bueno, acá podemos ver otra gráfica y dice que
En 25 alumnos de psicología clínica, el 24% consideran que conocer de fisiología tiene importancia para su ejercicio profesional. El 4% considera que no es importante ni poco importante y el 72% considera que es muy importante. Entonces hay una incongruencia en cuanto a ellos dominan muy pocos temas acerca de fisiología, pero saben que es muy importante porque saben que quieren hacer una especialidad en psicoterapia. Entonces, vamos a las calificaciones, que es acá donde empecé a descartar ciertas hipótesis, porque cuando yo aplico la evaluación para saber cuánto conocen de fisiología, los estudiantes de décimo semestre tienen un promedio de 6.5 y los estudiantes de octavo semestre de 5.6. Por lo tanto, los estudiantes que ya han pasado el servicio social tienen una calificación más alta, pero los alumnos que están en octavo semestre tienen una más baja. Sin embargo, al someter estos datos a medidas descriptivas como StatGraphics, veo que no hay una relación significativa entre el avance de semestres y la calificación sobre los conocimientos de fisiología. Es decir, no repercute que ya estén en décimo o que estén en octavo para saber cuánto saben. Va más a la capacidad cognitiva de cada estudiante, como la memoria, la atención, percepción, entendimiento, asociación e integración de cada clase tocante a fisiología. Por lo tanto, es de la capacidad de cada alumno y justamente de la importancia y del conocimiento o de lo que ellos sepan que les va a ser importante, lo que vayan a retener de fisiología. Sin embargo, generé ciertas sugerencias sugerencias a la escuela, pero mis conclusiones entonces fueron las siguientes, que, bueno, en cuanto a mi población, mayormente fue femenina, y hubo una mayor representación de estudiantes de octavo semestre. La mayoría de los estudiantes, con un 72%, le interesa hacer una especialidad en ciencias de la salud. No se encontraron diferencias significativas en el nivel de conocimiento entre géneros, es decir, hombre y mujer, entre semestres de octavo y décimo semestre. El nivel de conocimiento que los alumnos de psicología clínica tienen sobre conceptos básicos de fisiología en la Unimeso es bajo en general. Lo que los estudiantes de la Unimeso tienen o conocen sobre fisiología, siendo una de las bases para que sea científica en nuestra carrera es de 5.9, pero no hay relación significativa entre el semestre cursado y el nivel de conocimiento de fisiología. Esto sugiere que la persistencia del conocimiento depende más de las capacidades individuales que del progreso en el programa educativo. Sin embargo, establecí las siguientes sugerencias, que estas van más el apoyo de los maestros y de los directivos hacia los estudiantes, ya que como menciono, tenemos como estudiantes de octavo semestre una labor muy importante al momento de ir a hacer nuestro servicio social y desempeñarnos en hospitales de segundo nivel. Esto es un poco alarmante porque entonces, al momento de estar en estos retos grandes, muchas veces llegamos a tener como esa inseguridad de si conocemos lo suficiente o si no para poder enfrentarnos a tal cual la vida laboral o al servicio social. Y bueno, una de mis sugerencias es implementar programas de reforzamiento para cimentar estos conocimientos. Es decir, se pueden hacer como diferentes actividades o ejercicios que aseguren que los alumnos vayan realmente asociando y asimilando esa información. También implementar y explicar la importancia de hacer uso del conocimiento teórico a la práctica, como nos mencionaba aquella maestra, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia y cómo podemos llegar a afectar a un paciente que llegue con un problema en la tiroides al decirle que tiene una depresión mayor? Otro es, se sugiere que la universidad, en las materias que son fundamentales para el entendimiento del funcionamiento del sistema nervioso central, se impartan no solamente durante un semestre, sino que se le dé seguimiento y que se vea qué materias realmente tienen peso en cuanto a nuestra especialidad, porque una vez más salimos y egresamos como psicólogos clínicos y no como psicólogos generales o educativos. Y bueno, otro es que es esencial asegurarnos de contar con docentes que tengan el perfil adecuado para impartir estas materias y que las clases sean prácticas. Sabemos que el aprendizaje, incluso desde niños, es es lúdico, ¿no? El niño aprende a través del juego, pero también el adulto puede llegar a aprender a través de lo práctico, a través de lo sensorial, a través de lo que está percibiendo.
Entonces, es importante que los docentes o los doctores o los médicos que nos den estas materias realmente tengan ese perfil adecuado para poder impartir las materias, ¿no? Y bueno, ya que la escuela cuenta con laboratorios, se podrían hacer como simulaciones o se pudieran como hacer cortes en los cerebros para poder entender, para poder conocer cómo es que van funcionando. Y bueno, en general, esta es mi investigación, este es mi proyecto de investigación. Espero que haya quedado claro y justamente al final de todo, aportar que como psicólogos clínicos siempre tenemos que tener como estas bases bien cimentadas en cuanto al componente biológico y cómo repercute en nuestra conducta. Porque si el día de mañana nos preguntan, ¿qué pasa si tengo más neurotransmisores de tal o menos? Podamos responder con una base científica. Que seamos psicólogos, ¿no? Que tengamos esta capacidad de decir, que justamente hasta en procesos del enamoramiento hay procesos químicos, está la química del cerebro que va pasando, ¿no? Y que va haciendo. Entonces, en base a eso, ayudar a nuestro paciente a entender el porqué de su conducta o de su proceso. Y bueno, de mi parte es todo. Gracias por el espacio, gracias por la atención y por la escucha.